una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. Una gran señal apareció en el cielo. El demonio nos tienta a cada uno de nosotros de muchas maneras y formas, pero hay momentos de la vida o etapas en las que nos ataca de una manera particular, y es muy importante tener un poco de sabiduría y discernimiento para poder verlo, porque estamos sumergidos en un combate espiritual. Yo os voy a contar en mis diversas etapas de vida cuál ha sido mi demonio particular, por si acaso alguno os puede ayudar. Cuando uno es pequeño, cuando es un niño, pues el demonio te tienta para que hagas tonterías, ¿verdad? Porque mientas, que robes, que chinches, que... Él en ese momento sabe que la inocencia de los niños no tiene nada que hacer. Cuando luego llegué a mi adolescencia, mi demonio fue el decir, pero esto que te dicen tus padres de la fe cristiana es una tontería, es una chorrada, hombre, esto ya no hay quien se lo crea, si es que esto ya está pasado de moda, pasado de rosca, esto ya no va a ningún lado, a través de los amigos, ¿no? Pues el hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni con la bondad, ni con la fe, ver la fe como algo totalmente ajeno y absurdo y que no tiene nada que ver con la vida, y dejarme arrastrar por el mundo para alejarme de la fe de mis padres. Por fuera un cumplimiento, pues sí, iba a misa con ellos, aparecía por allí, mi padre nos preguntaba a veces de qué iba el Evangelio, y entonces así teníamos que escuchar, porque si no nos pillaba y nos castigaba, pero en el fondo, pues uno se aparta de Dios, yo me aparté de Dios, ¿no? Yo no se puede apartar de Dios. Este demonio es un demonio que existe hoy, sobre todo para los jóvenes, adolescentes, que es un demonio que intenta apartarnos de la fe de nuestros padres. ¿Por qué? Porque dice, si es que esto no sirve para nada, ¿no? Porque en el fondo, ¿cuál es el deseo del demonio? El deseo del demonio es alejarnos de Dios. Ese es el deseo del demonio, alejarnos de Dios. Es lo que quiere. Y con los adolescentes y con los jóvenes lo consigue mucho a través precisamente de eso, de pensar que la fe de los padres es una cosa que no tiene mucho que aportar, que son de otra época, que no tiene nada que ver. Ese fue mi primer demonio. Luego tuve un momento difícil de mi vida, precisamente porque al no tener a Dios, pues mi vida no tenía sentido. Yo me sentía vacío, yo me sentía pues sin amigos de verdad, me sentía de algún modo que no había ninguna razón real por la que la vida mereciera la pena. Se podría llamar, si queréis, una depresión. Ahora ya le ponemos a todo nombre, pero en todo caso, ahí el demonio que me tentó fue el demonio de la desesperanza. Pues es que la vida no tiene sentido, ¿para qué? Si es que no merece la pena vivir, si es que esta vida no da nada, no sirve para nada. El demonio es muy listo, te aleja de Dios y luego cuando estás en la desesperanza va por el otro lado y te dice, mira, ves, si es que la vida no merece la pena. Y en ese sentido te empieza a tentar con la desesperanza. Claro, esos dos demonios son dos demonios muy peligrosos, porque el demonio quiere alejarte de Dios y luego quiere desesperarte, quiere que caigas en la desesperanza, porque él está desesperado. No hay nada que le agrade más en su odio y en su rabia que nosotros suframos como él sufre, y por eso nos tienta con la desesperanza. Entonces ahí intenta guardarte ahí abajo y por supuesto te dice que la fe no es una salida. En ese momento yo no me planteé en ningún momento de mi vida, en ese momento, que la fe fuera una solución a mis problemas. Era una cosa que yo ya había descartado. ¿Cuánta gente hoy vive así? Puede que incluso gente que estamos aquí, que hemos descartado en el fondo una fe como algo profundo en nuestra vida, vivimos una cierta desesperanza y pensamos que Dios no puede darnos la respuesta y la podemos buscar en otras cosas. El demonio de la desesperanza. Cuando luego tuve mi conversión, tuve una experiencia muy fuerte de Dios, una experiencia que me hizo acercarme a Él, que me hizo empezar a creer y que me hizo hacerme verdaderamente creyente, ahí el demonio se aparta. Cuando tienes un momento álgido de Dios en el cual le sientes, estás convencido, tienes fuerza, ahí el demonio se aparta, él no es tonto. Dice, uy, aquí hay que apartarse, que si no, a este le pierdo, seguro que le pierdo porque aquí no le puedo atacar, me va a ver venir desde Parla. Y entonces el demonio se retira. ¿Se retira hasta qué momento? Hasta el momento en el que la experiencia espiritual empieza a decaer, ¿no? Pues empieza a decaer después de una convivencia, después de un campamento, después de una experiencia de Dios, después de un retiro, de eso. Empieza a decaer la experiencia y vas bajando a la pendiente de la normalidad. Y ahí el demonio vuelve.
¿Y para qué vuelve? Bueno, pues como en mi caso, para decirte, es que lo que has vivido es una sugestión. Es que lo que has vivido, en el fondo, está bien, pero luego no es real. Es que en el fondo te has autosugestionado, pero no es tan verdadero lo que tú pensabas que lo era. En el fondo, esto es una cosa que te has inventado tú. Y entonces empiezas a dudar de que tu experiencia de Dios haya sido genuina. Y este demonio puede durar mucho tiempo, porque sabe que tiene una baza muy importante ahí y sabe que puede conseguir que abandones la fe, porque de algún modo pues atribuyas tu fe a ese sentimiento pasajero, pero que ha sido una especie de ceguera temporal que ya se te está pasando. Superado ese demonio, puedes llegar a la etapa en la que la vida espiritual llega a ese punto medio, que es normal, un punto estable, que es lo normal de la fe, en la cual no hay ni grandes momentos espirituales, ni tampoco grandes baches, ¿no? Allí el demonio es el demonio del acostumbramiento. El demonio que nos ataca es que nos acostumbremos a la Eucaristía. Algo tan bonito como que el Dios mismo viene y se hace presente en la carne y sangre para darse a nosotros. Es una locura, pero nos acostumbramos. Que nos acostumbremos a la misericordia de Dios, así el amor de Dios, que sí, que Dios me ama, que Dios me quiere, que ya me lo sé. Empiezo a escuchar el Evangelio, este ya me lo sé. Si este es el hijo pródigo, tentaciones de Jesús, uy, sí, esto es cuando lo dice lo del pan. Entonces nos acostumbramos. El demonio del acostumbramiento. ¿Para qué? Para que no seamos conscientes de la belleza, de la maravilla que tiene nuestra vida cristiana, en sus pequeños detalles, aunque no sea extraordinaria, en el sentido de llamativa, pero es lo más grande que podemos tener. Ese demonio es el demonio que prepara para el demonio del mediodía, que se llama, que es el más peligroso de todos los demonios. El demonio de la acedia se llama, que es cuando tú llevas ya un tiempo en la vida espiritual, estás ya más o menos encarrilado, y entonces, acostumbrado un poco a la vida espiritual y habiendo normalizado las cosas de Dios, empieza a entrarte una cierta pereza para las cosas de Dios. Empiezas como a pactar con ciertos pecados. Empiezas a preguntarte, pero ¿y esto para qué? ¿No? La acedia es una mezcla entre tristeza y pereza. Es un poco como decir, esto... ¿A dónde va? No siento a Dios, es como que hago siempre lo mismo, cuando rezo parece que hablo a una pared, parece como que no nadie me escucha, realmente esto es verdad, hablo con la gente, intento evangelizar y veo que no les convenzo y me pregunto, ¿esto realmente en qué va a quedar? ¿No? Como una vez oía un sacerdote que luego lo dejó, ¿no? Que decía, es que claro, yo pienso, de esta religión nuestra, ¿qué va a quedar dentro de 100 años? No va a quedar nada, ¿no? Es un poco la pereza para las cosas de Dios, pactar un poco con ciertos pecados, particularmente con el de la lujuria, ¿no? Y es decir, ya es que qué más da si de aquí ya si tal, ¿no? Entonces, ese demonio es el más peligroso de todos los demonios. El demonio del mediodía, lo llaman los santos padres de la Iglesia y los grandes místicos, ¿no? El demonio de la acedia, ese demonio que se vence con la perseverancia, ¿no? Hasta aquí estos demonios que os he hablado, el demonio de nuestros padres, ¿no? De que nos aleja de la fe diciendo que es una chorrada, hay que hacerle frente y darnos cuenta de todo lo bueno y grande que hemos recibido de nuestra familia. La fe que recibimos de nuestros padres nos la han transmitido como han podido, como han sabido, a lo mejor no ha sido perfecta, pero hay que ver todo lo bueno que tiene. Al demonio de la desesperanza, uno lo vence cuando se vuelve al Señor y dice, Señor, el futuro es tuyo, tú das sentido a mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, y al final yo confío en ti. Se vence con la confianza. Cuando el demonio se retira, en los momentos álgidos, espirituales, buenos, maravillosos, entonces es un momento de llenarse de fuerza sabiendo que el demonio volverá y que volverá a redoblar su ataque. Y en ese sentido, en esos momentos en que nos sentimos invulnerables, son momentos en los cuales tenemos que hacer acopio de fuerzas y ser humildes sabiendo que el demonio nos atacará. En ese demonio de la planicie, el demonio que nos ataca para que nos acostumbremos a las cosas de Dios, se le vence haciendo el esfuerzo, la ascesis, para poder ver todo lo grande y bueno que tiene la vida cristiana, toda la maravilla que es la Eucaristía, la oración, y no acostumbrarnos nunca a ello, renovar siempre nuestra fe. Y si el demonio del mediodía llega a nuestra vida, a la acedia, tenemos que vencerlo con la perseverancia, perseverar, porque todo se pasa. Y ese demonio, el demonio del mediodía, es el demonio, aunque sea el más peligroso, que se pasa y que se le vence precisamente cuando uno insiste en la oración aunque no le apetezca orar, ayune aunque no le apetezca, haga caridad aunque no le salga y persevera en la fe. Es entonces cuando se consigue espantar finalmente al demonio del mediodía.
A veces puedes llegar a un cierto momento de perfección espiritual en tu vida, en el cual pues ves que haces las cosas bien, superas un pecado, te das cuenta de que obras el bien, de que haces caridad. Entonces viene el demonio de la vanagloria y te dice, pero qué bien lo haces todo, pero si es que solo te falta la canonización, si es que ya eres santo, si es que lo haces todo también, eres tan perfecto, eres tan maravilloso. Y viene también el demonio del fariseísmo, del desprecio a los demás, de pensar, ay Señor, yo no soy como los demás, pobres, pecadores, adúlteros, sino que yo soy superior. Y el demonio de la vanagloria viene de la mano del demonio de la soberbia, que es el demonio también más fuerte, el demonio maldito que lo llaman los padres de la Iglesia. No el más peligroso, pero sí el más fuerte. Y el demonio de la soberbia, el demonio de la vanagloria, el demonio del orgullo, es un demonio que puede hacer acto de presencia en nuestras vidas. A veces el demonio nos permite avanzar en nuestra vida espiritual para luego poder atacarnos con la vanagloria, con el orgullo, con la soberbia. Y entonces creernos mejores que los demás. Y desde ahí, precisamente, se vence ese demonio a través de la humildad. Señor, yo sin ti no soy nada. Y si algo soy es por tu gracia. Si yo he vencido este pecado es por tu gracia. Y si yo puedo saber más o rezar más o hacer más cosas que los demás es por tu gracia. Y si no fuera por tu gracia, Señor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría yo ahora? Como decía San Felipe Neri, ¿no? Señor, no te des la vuelta que me hago turco, porque él era consciente perfectamente de su pobreza y de su debilidad. En resumen, en cada una de nuestras etapas vitales nos ataca un demonio y tenemos que ponerle nombre, tenemos que ser conscientes de ello y no podemos dejarnos vencer por él. Yo os he contado los míos, pero cada uno tiene los suyos y en ese sentido lo más importante es que tú conozcas a tu demonio, aquel que en este momento de tu vida está intentando hacer lo que pueda para que tú te alejes de Dios, para que caigas en el pecado, para que te complazcas en ti mismo, para que dejes de avanzar, para que te estanques en tu vida de fe y en tu vida espiritual. Ponle nombre y combátelo, porque no lo olvides, estamos en un combate espiritual, la vida es un combate, es una batalla espiritual, y en esta batalla no hay tregua. Necesitamos, por tanto, llenarnos de la gracia de Dios en la Eucaristía, alimentarnos del cuerpo de Cristo y discernir en la oración para poder reconocer nuestro demonio y para poder vencerle con las armas opuestas a lo que Él nos propone. Revestidos de la armadura de Dios, endosando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo de tinieblas. Ceñidos por la verdad, revestidos de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, mas lleva sobre sí los pecados de los demás.